Mi pregunta en torno a esto, Carmen, es los que saben, los que están cerca del Bester Gordillo, dicen que el gobierno llegó a un pacto con ella en términos de las hijas, porque seguramente recordarás que cuando fue aprehendida, las hijas rápidamente, o no sé si una de ellas o las dos, buscaron ampararse. No solo se ampararon, sino que creo que fueron a Los Pinos o hablaron con el presidente. Y creo que el mensaje que se les mandó es: ustedes calladitas se ven más bonitas, y si insisten en hacer un escándalo público sobre la aprehensión de su madre, pues tenemos todos los esqueletos en el closet, pero más bien en Santa Fe, sobre su acumulación cuestionable de riqueza, y que también se les amenazó que si hacían algún tipo de labor política en favor de su madre, que ella iba a acabar en condiciones peores de las que ya está en la cárcel. Que ese fue, digamos, el quid pro quo. Ustedes se callan y nosotros nos aseguramos de que su mamá esté en condiciones más o menos aceptables en la prisión, pero aquí todo mundo se calla. Lo que yo no sé es si Reforma lleva a cabo esta investigación de manera independiente y la revela, o si debajo de esto hay una intención gubernamental de eventualmente ir tras las hijas del Bester Gordillo y no solo dejar el asunto en manos de ella, porque lo que queda claro es que ellas también se beneficiaron de los recursos que el Bester Gordillo iba sacando mensualmente del sindicato. Bueno, la manera en que Reforma obtuvo la información, eso lo sabrá desde luego Reforma y sus fuentes. Si hubo alguien interesado en entregar esa información con ese propósito es una cosa. El periodista, la periodista y el periódico desde luego encontraron ahí un filón periodístico indudable. Más allá de si hubiera o no alguna intención de alguien de filtrar esta información con ese propósito, o la propia investigación de Anabel Hernández, que ella misma pues sabrá cómo llegó al punto de saber que esa casa de 60 millones de pesos en Santa Fe, pues desde luego nos sacude, porque es un elemento más de los muchos que existen hoy al respecto de la riqueza del Bester Gordillo y de sus familiares. Y aquí lo que Anabel señala, que es muy importante, es que esto que ella presenta es coincidente con las declaraciones que hizo a la PGR Nora Guadalupe Ugarte, la operadora de la maestra, que bueno, pues el 28 de febrero dijo que entre 2009 y 2012 de las cuentas del CENTE se transfirieron a Gordillo y a sus hijas Maricruz y Mónica más de 2,000 millones de pesos. Así que la declaración ministerial de Nora Guadalupe Ugarte a la PGR citada por Anabel, con lo que Anabel presenta en Reforma, pues es en plena coincidencia de que si hubo tal transferencia de dinero, algo hicieron con ese dinero, y probablemente por las fechas y las circunstancias, evidentemente esta casa impresionante donde se presume habita incluso la propia hija del Bester Gordillo, o no sé si sigue en construcción o ya está habitándola. No, bueno, y se conoce como la Casa Montelongo. Montelongo, para que la ¿no? Para sí, efectos de los códigos. Montelongo. La mansión Montelongo de Santa Fe. El caso es que Nora Guadalupe Ugarte declaró el 28 de febrero a la PGR la forma en que de 2009 a 2012 se usaron 2,027 millones de pesos que fueron transferidos de cuentas del CENTE a una personal suya, y que estos recursos fueron usados para el pago de salarios de algunos integrantes del sindicato, y como caja chica de Gordillo, Ugarte acusó además de que además de la maestra, las dos principales beneficiarias, además de ella misma, las dos principales beneficiarias del dinero eran sus hijas Maricruz Montelongo y Mónica Arriola, legisladora, por cierto, muy bien recibida por sus colegas cuando sucedió lo de su mamá. Recordamos las imágenes de cómo los demás legisladores, bueno, pues en una solidaridad y de abrazos múltiples mostraron ahí su congoja por lo sucedido con la profesora. En esta investigación realizada por Reforma, involucrados en la construcción, como dices, Denise, pues hablan de esto, de que hay testimonios o evidencia periodística a partir de estos testimonios de que los pagos de los trabajos se hicieron con dinero en efectivo en cajas de cartón, como ya lo mencionaste.
Sergio Aguayo, ¿qué decir de la casa de la hija del Bester? Varias cosas. Primero, contextualizar el reportaje, recordando que uno de los temas que ha de periodismo de investigación que ha encabezado Reforma ha sido el de la educación. El de la educación en todos sus ángulos, incluido, por supuesto, el sindicato, y en los últimos 5 o 6 años, si no es que un poco más, el Grupo Reforma ha venido publicando un reportaje tras otro mostrando el desorden, la corrupción al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, me parece que este reportaje es consistente con lo hecho previamente. La segunda información que vale la pena rescatar es relacionada con... Ella es una de las mejores periodistas de investigación que tiene el país. En el 2001, por ejemplo, fue ella quien sacó el tema de del Toallagate, de las toallas millonarias que se compraron para la residencia de Vicente Fox. Luego ha seguido sacando reportajes muy fuertes sobre niñas esclavizadas, sobre corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. En ese sentido, lo que estamos viendo es el fruto de del trabajo de una periodista muy madura en su trabajo, y de un diario que está comprometido con un tema. Y en ese sentido me parece que eso avala plenamente el contenido. Lo que me lleva al segundo tema. Tenemos una clase política profundamente inmunizada frente a la corrupción, porque si uno piensa, de hecho ha habido escasísimas reacciones oficiales a este reportaje sobre una residencia de 60 millones de pesos de la hija de una lideresa sindical. Por supuesto, el Bester no dice ni media palabra desde hace mucho. De repente hizo voto de silencio y decidió ya no comentar. Vaya que es sorprendente, porque ella se había acostumbrado a decir lo que pensaba después de que empieza a darse la alternancia en el país. Maricruz Montelongo, por supuesto que tampoco ha salido a explicar de dónde viene esa fortuna, ni cómo le hizo ella para acumularla, y no solo para acumularla, sino para mantenerla, porque según el mismo reportaje, el costo de mantenimiento en ese fraccionamiento es de 30,000 pesos al mes. Me parece muy alto para los presuntos ingresos de Maricruz. Y pregunto aquí un paréntesis. ¿El Bester Gordillo seguirá recibiendo sus salarios como profesor? ¿Estará con licencia sindical? Es un detalle tal vez insignificante, pero que mostraría tal vez el acuerdo que sí hay, que sí es aparente y evidente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde a él ni se le menciona, mucho menos a sus hijas o a su nieto, pero tampoco ya se habla de ningún tipo de conflictos. En este contexto, pues me parece que la ofensiva revelación, porque es bastante ofensiva para la mayoría de las y los mexicanos de esta mansión, seguirá manteniéndose en la impunidad, porque pues nuestra clase política vuelve a demostrar que es indiferente e inmune frente a la corrupción. Denise, para cerrar. Sí, quisiera hacer una breve aclaración. Yo respeto mucho el trabajo de Anabel Hernández. No quise en ningún momento sugerir que la información le había sido pasada, filtrada deliberadamente. Simplemente a lo que me refiero es que quizá podríamos estar viendo el rompimiento de ese pacto que el gobierno creó
con las hijas del Bester Gordillo después de su aprehensión, porque fue sorprendente el silencio que ellas guardaron, porque en muchos otros temas han sido vociferantes. ¿Sabes? Los desplegados que han sacado en defensa de su madre en otras ocasiones. Aquí lo que prevaleció después del arresto fue el silencio, y yo me imagino que fueron presionadas para no emprender ninguna defensa colectiva de su madre. Y el hecho de que en este momento se revele el grado de corrupción prevaleciente en la familia y ellas beneficiarias de dinero del sindicato, me lleva a pensar si el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha pensado, pues, coger, digamos, la fruta más baja que hay en el árbol, que es la riqueza de las hijas del Bester, e irse tras ellas en otro acto de supuesto combate a la corrupción. Esa era simplemente la interrogante que ponía yo sobre la mesa. Que queda abierta desde luego, Denise, y que seguiremos muy de cerca, por supuesto. El asunto ya ha hecho que se manifiesten algunos actores políticos. La propia publicación de Reforma da cuenta ayer domingo de algunas declaraciones de gente que dice hay que extender la pesquisa sobre el Bester, desde luego. Por ejemplo, Lorenzo Gómez Morín, que fue subsecretario de Educación, como recordamos, bueno, pues dice que las autoridades tienen un imperativo ético para llegar hasta las últimas consecuencias. Si se sabe que Gordillo se apoyaba en su familia, es imposible pensar que estuvieran al margen de los beneficios de sus actos de corrupción. Veremos si con esta información, que desde luego sacude por ver gráficamente y con informaciones específicas el grado de riqueza al que puede llegar alguien asociado familiarmente con una lideranza sindical como el Bester Gordillo. Bueno, la gran pregunta es si se va a extender como se pide y como exige, y como sería indispensable, como sería indispensable, como sería imperativo a partir de las informaciones publicadas. Y aunque quedaba en el sustrato que así ha ocurrido, que la corrupción pues extiende al ámbito más inmediato de estos personajes, bueno, con estas fotos, con estas informaciones, con estos elementos periodísticos puestos por Reforma y Anabel, bueno, pues efectivamente se hace más que exigible, imperativo prácticamente, que se extiendan las pesquisas precisamente de las investigaciones sobre el Bester Gordillo a su propio entorno familiar. Así que estaremos al pendiente. Denise, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, buen día. Sergio Aguayo, como siempre, gracias, buenos días y hasta la próxima. Buenos días, un placer. A los dos, gracias. Como siempre, gracias a los dos y buenos días. Volvemos con más esta mañana.